un día más, Señor, para celebrar a tu nombre, para glorificar tu nombre, Señor. Y desde el momento de dificultad, aquí estamos para decirte, Señor, que te alabamos con todo nuestro corazón, Señor. Y unidos te decimos, Señor, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. te decimos, Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. porque has sido bueno. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Vamos todos. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Solo tú, Señor. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Se oiga. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, díselo, iglesia. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. No importa, Señor, la situación, la condición de nuestra vida, donde estemos. Aleluya. Señor, levantaremos nuestras voces para decirte que tú eres digno de toda la alabanza y la adoración. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Es tiempo de celebrarle. Con gozo diré, Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. sí, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Vamos a cantar aquel que nos da la victoria, hoy y siempre. Diga con nosotros, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré,
solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza. Vamos, dígalo. En la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Mis amados hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo y amigos que hoy nos acompañan a través de estos medios virtuales, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Este es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y alegraremos en él. Quiero invitarles a que lean conmigo en el libro de Apocalipsis capítulo 3 los versículos 17 y 18 y me acompañan en oración. Dice la palabra del Señor así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y me acompañe en esta oración para que el Espíritu Santo nos dirija. Señor Dios y Padre soberano, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús por la presencia en medio nuestro, por la bendición de la vida que nos has otorgado y por el privilegio de poder compartir tu santa palabra. Este es un día donde tú te vas a glorificar, Señor, y cada corazón que hoy te oye y cada corazón que se acerca para ver, Señor Dios, a través de este medio, la palabra, Señor, llegue a sus corazones. Dios de la gloria, estamos orando creyendo que esta pandemia, como propósito tuyo, Señor, pasará en el tiempo establecido por ti. Oramos en favor del enfermo,
cualquiera sea su dificultad, su enfermedad, pero muy en especial por este COVID-19, Señor. El año termina, pero seguimos contigo, que nunca fallas y que siempre, como el anciano de días, estás con nosotros, Señor. Unge esta palabra, Señor Dios, a través de mis labios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cuando de un recurso natural queremos obtener una sustancia química purificada, escuchen bien, purificada, o un material altamente puro, lo sometemos a un proceso conocido como refinación. Un ejemplo claro de ello es el petróleo, que se refina hasta obtener combustible óptimo para toda clase de motores. En los últimos días, y hablo de los líquidos, se conoce como destilación. En los gases, licuefacción, pero también se refina el azúcar, el aceite y los metales. Sin importar cualquier sea el caso, el objetivo siempre, óiganme, siempre será el mismo. ¿Cuál? La eliminación de toda clase de impurezas. En lo concerniente a nuestra vida espiritual como creyentes y a nuestra consagración espiritual, el Señor Jesucristo utiliza una figura similar en este mensaje, considerando el procedimiento que se le da al más precioso de todos los metales. Esto dice el Espíritu. La última parte, séptima entrega, refinados como el oro. Y la primera parte que quiero compartirles está en los versículos 14 al 19, para este aspecto que le he llamado, para que en su crisol veamos su real riqueza. Quiero invitarlo a que lea conmigo los versículos 14 al 19, que dicen de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tremenda palabra la que nos da el Señor en el día de hoy. Finalizamos entonces, mis amados, nuestro estudio de esta serie, a la cual le hemos llamado Esto dice el Espíritu, con la séptima y última carta que por revelación del Cristo resucitado fue dada a su apóstol Juan, como le hemos venido hablando, para todas las iglesias del Asia Menor. Esta es la carta más agradable, y lo veremos más adelante, y también la carta más interesante de todas. ¿Sabe por qué? Por la típica manera y por la amplia descripción que nos da el Señor de esta comunidad. Hablemos de la ciudad, donde siempre hay una iglesia, en estas 7 cartas que hemos escrito. Aquí no escapa la ciudad de la Odisea, que estaba situada a 65 kilómetros al suroeste de Filadelfia, de la que hablamos hace 8 días, cerca que al río Lico, en su confluencia con el río, óiganme, Meandro. Era un excelente nudo de comunicaciones.
por converger en ellas las tres más importantes de toda la región. Le voy a hablar cuáles. Del noroeste, venía una por Troade, Sardis y Filadelfia. De esas iglesias hemos hablado. Por el nordeste, la de Dorilea y el norte de Frigia, y hacia el suroeste partía la que conducía a Atalia, Perge y Siria. Su fundador, dice la historia, fue Antíoco II, que vivió en la época 261 al 246 antes de Cristo. Este personaje, este hombre, le colocó el nombre de su esposa Laodicea, cuyo significado es justicia o juicio del pueblo. Y esto no le hizo honor a ello, dado que su propia esposa más tarde, ¿sabe cuál fue la recompensa? Darle muerte por envenenamiento. Así pagan las personas muchas veces a quien bien les sirve. Desde que Roma tuvo su asentamiento, esta ciudad fue un gran centro comercial y administrativo, muy afectada por las constantes luchas que tuvieron con los movimientos telúricos. Hablo de los terremotos durante los años 60 y 61 de nuestro tiempo, de nuestra era. Ya, óigame bien, en el contexto que nos ocupa de la iglesia de la Odisea, que fue instalada en ese lugar, debemos hablar de tres cosas muy importantes y quiero que se las grabe. Tres cosas muy necesarias que se destacaban en la Odisea, en la ciudad, a saber: número uno, las productivas operaciones bancarias y el gran número de transacciones de tipo comercial, lo cual es o era el origen de toda su opulencia. Número dos, la gran industria de tejidos, con mayor énfasis en lo relacionado con la fina lana negra y sus reconocidas alfombras. Número tres, y no menos importante, es referirnos a lo que en esa ciudad existía una prestigiosa escuela de medicina. Óiganlo bien, medicina con especialistas en oftalmología, para citarles solamente dos personajes, a Zeuxis y Alejandro Filetes. Estos dos médicos prestigiosos en la oftalmología en particular eran tan famosos que sus nombres figuran en las monedas de la Odisea. Esta escuela, hablo de la escuela de medicina, era también muy famosa por la producción de un ungüento para los oídos y el colirio para los ojos. Esto es importante que lo tengas presente, porque ya les he hablado, nos ha enseñado el Espíritu Santo que Jesús, siempre que habla una palabra es porque algo contextual está sucediendo. Se cree que la iglesia fue fundada por Epafras de Colosa, o Epafras como algunos les dicen. Ahora bien, el tono que el Señor Jesucristo usa en esta carta es el de una serie de reproches sin ninguna alabanza, como sí lo hizo con las anteriores enviadas a las diferentes iglesias. Pero el Espíritu Santo nos enseñará de la delicada ternura que emplea al final de ella. Como es característico de parte de nuestro Señor Jesucristo acerca de los títulos que siempre introductoriamente en cada carta se refiere de ellos a sí mismo, en esta no es la excepción, pues comienza diciendo, como lo dice la Escritura: he aquí el Amén. Se refiere a él mismo. En el Evangelio de Juan, cuando usted lo lee en el capítulo 1, versículo 51, versículo 3 del capítulo 3, el capítulo 5, el versículo 11, él dice: de cierto os digo, para dar afirmaciones verdaderas, lo que en griego se traduce amén. Así que no olvide esto: Jesús es el amén, digno de toda credibilidad. Es decir, Él es el Dios cuyas promesas son fieles y verdaderas, y sin lugar a duda alguna usted tiene que tenerlo presente. Así lo expresa el apóstol Pablo cuando se refiere a la carta, la primera, a los Corintios, de la siguiente manera: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén
por medio de nosotros para la gloria de Dios. Alabado sea su nombre. También dice de sí mismo que Él es el testigo fiel y verdadero, pues solo Él es digno de toda absoluta confianza y con la veracidad a toda prueba, porque todo lo que ha visto en la eternidad, donde Él moraba con su Padre, con sus labios lo atestigua, pues es absolutamente honesto para reproducir con exactitud lo que ha visto y lo que ha oído, y porque tiene la sabiduría de decir lo que tiene que decir para que su testimonio cause un impacto verdadero en quienes le oyen. Estas tres consideraciones que se cumplen absolutamente en Jesús es lo que hace veraz a un testigo. Él es el principio de la creación, también dice él. No porque haya sido creado, como algunos piensan, sino porque todas las cosas tienen su origen en Él, como lo afirma la Sagrada Escritura al decir: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bendito sea el Señor. Esta iglesia es la única de las 7 a la cual el Señor Jesucristo no tiene nada positivo para darle alabanza. ¿Sabe por qué? Porque con lo primero que comienza es refiriéndose al estado espiritual en que se hallan sus creyentes, pues se movían, como decimos popularmente, entre dos corrientes, ya que así lo expresa el Señor cuando les dice que ni eres, oiga bien esto, frío ni caliente. Y con énfasis les demanda que cualesquiera de los dos estados por lo menos demostrarían el perfil espiritual, así fuera equivocado. ¿Sabe para qué? Para poder obrar y poderlos corregir, y también, óigame bien, para poderlos empoderar. Así trabaja el Señor. Esto puede significar que ni amaban ni odiaban. Tremendo extremo, si lo podemos decir así. O lo que puede significar también que nada les apasionaba, ni lo bueno ni lo malo. Esto es grave para un creyente, grave para una iglesia. En una palabra, su indiferencia era lo que resaltaba el Señor, a lo que Cristo demandaba. Es decir, su indiferencia era una actitud de tibieza espiritual, y esto requería de todo el reproche del Señor, pues así se los hizo saber. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir? Óigame bien, y tenemos que preguntarnos usted y yo, ¿en qué consiste la tibieza de la iglesia en ese tiempo y de la iglesia hoy? Implica indiferencia por las cuestiones espirituales. La persona no se preocupa por la enseñanza bíblica, no le importa si hay errores doctrinales en la iglesia, y tampoco se preocupa por combatirlos. Falta de compromiso. Ay, Dios mío, esto pasa aún en la iglesia que pastoreamos. Compromiso por la obra del Señor y despreocupación por el crecimiento espiritual personal. Frente al mundo, hoy hay una pérdida del sabor que nos habla el Señor, que debemos de ser sal, y los efectos en nuestra vida como creyentes tiene que ver con este asunto. Se llega a un punto donde el creyente se confunde con el mundo y tampoco actúa como luz, porque el Señor dijo que tenemos que ser sal y luz. También la tibieza o la indiferencia describe a un cristianismo sin entrega verdadera, un cristianismo hipócrita, falso, mecánico, mezclado con el materialismo. ¿No le parece a usted que esto está sucediendo en este mundo de la posverdad? Es pues lo que dice el Señor, esta tibieza, a lo que alude de esa iglesia, y no a una condición mediocre, no, sino en grado extremo como malísima. Ese es el reproche del Señor.
De ahí que ese comportamiento señalado son palabras espirituales que estaban basadas en un contexto, óigame bien, que tenía que ver con el acueducto de la ciudad. Sí, Señor, sí, mi hermano y amigo, con el acueducto de la ciudad, pues es comparado por Cristo a algo muy significativo para las personas que habitaban en la Odisea. Se dice que de Colosas y de Hierápolis, por unas cañerías de las que aún se conservan restos, venían a la Odisea las aguas termales que poco a poco se iban entibiando a su paso bajo el terreno hasta llegar a las termas de los baños de la ciudad, cruzándose a veces con el agua fresca, agua potable que procedía de los manantiales próximos a la ciudad. El agua termal, escúchelo bien, entibiada por el terreno o por la mezcla, palabra clave, con el agua potable, resultaba demasiado fría para el baño, demasiado tibia, nauseabunda para beberla. Entonces, quiero decirle, nada más desagradable que consumir agua tibia para la sed, pues las náuseas son la reacción a un vómito inminente, como también nada más reactivo que un baño con agua fría en medio de una alta fiebre. Esta pues era la condición de la iglesia. Era la condición de esta iglesia de la Odisea, con una tibieza basada en la indiferencia, como se los hablé, frente a la buena actitud espiritual que el Señor Jesucristo demandaba. Y este problema se presenta, como se lo dije ahora, aún en nuestros días, donde el cristianismo y la iglesia, escúcheme bien, han dejado de ser sobresalientes, atrayendo sobre sí la mirada de parte del mundo, con una indiferencia total frente al abandono de la demostración del evangelio, que es el poder de Dios capaz de hacer que la vida tenga la importancia requerida y mostrar la gracia de hacer que la vida tenga, óigame bien, una hermosura, que la vida del que se entrega a Cristo cambie. La temperatura espiritual, si me permite decirle así, de esta iglesia, tanto en su comunión con el Señor y con sus hermanos, al igual que su tibia actitud de testificar del evangelio, ¿sabe qué pasaba? Le producía náuseas al Señor. Esto nos enseña a usted y a mí y a las iglesias de hoy en cualquier lugar del mundo que es mejor no comenzar el camino cristiano que empezarlo y luego desviarse hacia un cristianismo tibio y sin sentido. Esta actitud genera en nuestro Señor náuseas, y le voy a repetir, y decisión de Él de vomitarles de su corazón. Otro de los reproches del Señor a esa iglesia tiene que ver con el engreimiento de verse muy bollantes económicamente, sin la supuesta necesidad de lo que ellos dicen, necesidad entre comillas de algo, pues así lo describe, y de ninguna cosa, se lo dijo el Señor a ellos. Tengo necesidad, eso decían ellos. El reproche de Jesús no se hizo esperar, pues a quienes se consideran como estos creyentes no saben de su triste condición espiritual, por más riquezas que puedan volverles soberbio, pues nada más contundente que los epítetos negativos, los calificativos negativos del Señor a ellos cuando les dice: y no sabes que tú eres, oigan bien, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Connotaciones que estamos viendo según el versículo 17. Este engreimiento, al parecer, nos deja entrever que entre ellos, hablo de la comunidad, entre ellos mismos había una exaltación de su misma condición, por lo que no parecen ver ningún problema dado su estado espiritual, pecando de exceso de confianza en sí mismos, quizá rechazando el diagnóstico de Cristo, porque Él es el que conoce la radiografía espiritual, negándose a sí mismos tal como eran en la realidad.
todo esto no es otra cosa que orgullo y soberbia, lo cual es un aviso, óiganme bien, de la inminente caída espiritual, según lo advierte Salomón cuando escribe: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Eso está en Proverbios 16, 18. Estos hermanos, esta iglesia, habían sido atrapados, óiganme, como lo dice la palabra, por espinos del materialismo. Hoy estamos viviendo eso, lo que abiertamente va en contravía de la palabra que el Señor mismo predicó cuando dijo: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. A pesar de estar en medio de un gran centro bancario y comercial, como se lo dije al principio, y considerarse muy ricos, eran unos, óigame bien, unos pobres miserables, por no reconocer que al no estar en el crisol del corazón de Cristo, no serían refinados mejor que el oro. Y el Señor lo refina a uno por su amor, misericordia, verdad y salvación. ¿Sabe qué significa crisol? Es un recipiente de material refractario que sirve para fundir un metal a temperaturas muy altas, usado en la industria química y metalúrgica, como les dije ahora. Y Jesús tiene el crisol especial para fundir y sacar toda impureza de nuestra vida. Estaban tan orgullosos de estar en medio de la gran producción de ropa, porque era una industria textil famosa, que no se daban cuenta de que desnudos se encontraban ante el Señor. De la misma manera se sentían tan orgullosos, escúchenme bien, por estar en medio de una gran escuela oftalmológica en medicina, con el supuesto mejor colirio para los ojos, que no reconocían la necesidad del colirio del Espíritu Santo para su ceguera espiritual, cuál era su propia pobreza y desnudez. Y déjeme decirle, el estar desnudos espiritualmente es una vergüenza, como lo dice el Señor. Su tibieza, dado su engreimiento, les hacía ver como unos tristemente célebres, pobres, ricos, miserables y ciegos. Esa es la condición que el Señor vio y ve hoy en algunos miembros y en algunas iglesias que llevan su nombre. Y la única manera, mis amados hermanos y amigos, de salir de la bancarrota espiritual era ir a los tesoros, y hoy también se puede ir a los tesoros de Jesús. El único rico, óigalo bien, en misericordia, rico en verdad y rico en amor, mediante el cual verdaderamente somos enriquecidos. La Escritura nos lleva a valorar la riqueza que nos proporciona el Señor Jesús. Nadie más nos puede enriquecer cuando dice: porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y termino con esta frase para este primer aspecto: solo probados en el fuego de su Santo Espíritu, mejor que cualquier oro, seremos refinados. Tremendo lo que nos dice el Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude a salir adelante con lo que el Señor nos propone. Esto dice el Espíritu, mis amados amigos e iglesia del Señor: refinados como el oro, para que a manteles con Él su presencia disfrutemos. Lea conmigo versículos 20 al 22. Dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando hablamos de que esta fue la única iglesia que no tuvo ninguna alabanza, porque las demás
que hemos venido tratando tuvieron alabanza y tuvieron recriminación. Pero esta fue la única que no tuvo ninguna alabanza, sino recriminación del Señor, del dueño de la iglesia, por lo que ya hemos explicado anteriormente. Entonces, así como hemos hablado de esto, también consideraremos que esta carta tenía reservado para ellos una, oigan, escuchen bien esto, una delicada ternura basada en su infinito amor y en su misericordia. ¿Sabe para qué, mis amados? Para llevarles a ellos como a nosotros hoy al arrepentimiento, con miras a que fueran celosos, grábate esto, celoso por las cosas santas descuidadas, dado que su mal fundamental como iglesia, y lo dijimos al comenzar y lo dijo el Señor Jesucristo, era su tibieza en todo lo relacionado con los asuntos espirituales. La manifestación de todo esto era dada por la ausencia del celo y el entusiasmo para servir a Dios. Hoy suceden las mismas cosas. Todo el mundo quiere servir al Señor, y cuando Dios les da la oportunidad a través del pastor, se olvidan cuando pasa el tiempo y siempre hay una excusa para servir. Su celo se pierde y el entusiasmo por agradar al Señor. Por tal razón es que Cristo les exhorta diciéndole: sé pues celoso, dice el Señor, sé pues celoso y arrepiéntete. Y esto todavía significa las palabras del Señor para nosotros hoy, porque sería la única manera de volver a recuperar su confianza, la cual el Señor había perdido en ellos y la cual puede estar perdiendo en alguno de nosotros como iglesia. Pero escúcheme bien esta interrogación, esta pregunta: ¿dónde está entonces la tierna y delicada ternura del Señor hacia ellos? Se preguntará usted. La respuesta y justificación la encontramos antes de la exhortación, cuando desde lo profundo de su corazón, lleno de su gran amor, les expresa lo que nunca de su virtud puede cambiar. ¿Sabe qué les dijo el Señor? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. La palabra clave es amar. Cuando se ama se reprende, cuando se ama se castiga, porque tiene un fundamento especial, lo cual está escrito en la palabra. Porque la disciplina divina es necesaria para la restauración espiritual e integral de toda persona, pero en este caso de los creyentes, pues nos lleva a usted y a mí como a esa iglesia a reconocer que sin ella no hay camino derecho para el hombre, y nos convence de volvernos al Dios Padre, quien en verdad es quien nos satisface, nos llena y abraza con su infinito amor al darnos a su único Hijo, en quien debemos creer para tener vida eterna. Estas dulces palabras, sazonadas con la previa exhortación, son las que nacen, óigame bien, en el libro de Proverbios, ese libro llamado sabiduría, porque necesitamos la palabra que es sabiduría para la disciplina y corrección, el cual es recordado también en el Nuevo Testamento por el escritor sagrado a los hebreos. Ambos expresan lo siguiente. Proverbios dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Pero el escritor sagrado a los hebreos dice lo mismo: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Reflexión interrogativa: ¿no es esto una muestra de su amor entrañable, cuya corrección nunca es cruel? Grábate esto: cuando Dios corrige y castiga, su corrección nunca es cruel, sino severa, para hacernos buenos discípulos. La palabra reprender en griego va a aparecer en la pantalla y es elengei, que describe la clase de reprensión que induce a toda persona, a una persona, a reconocer su error. A David lo corrigió Natán, un siervo del Señor, y usted lo puede encontrar en 2 de Samuel, en ese libro tan precioso, capítulo 12, del versículo 1 al 14.
el cual no quiero leérselos completos, sino los primeros versículos. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se enfundió el furor en David, o de David, en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te saqué de la casa, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si todo esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Mire la corrección: porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus ojos. Leo el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Le perdonó. Esta es la mejor manera de entender entonces lo que del griego les acabo de decir, basado en esta definición que les expresé, en este ejemplo de Natán a David por parte del Espíritu Santo. Podríamos decir que la reprensión es la iluminación del Espíritu Santo que lleva al creyente a no tomarla como castigo, sino como la oportunidad para no volver a despreciar a Jesús, quien le ama. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús te ama, Jesús nos ama, no ama lo malo, pero nos reprende y nos castiga porque nos ama, y así lo estamos tratando. Pero el Señor continúa animándoles, dándoles una promesa tierna, como les hablé ahora, con afecto, aún entre esa triste queja, diciéndoles: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Está tocando el Señor a la puerta de cada corazón de la iglesia de la Odisea, y a la puerta nuestra si andamos en caminos incorrectos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso está claramente definido. Es un precioso llamado, y les digo, este precioso llamado es una demanda de Jesús, el amado, el que ama las almas. Es un llamado del amado por toda criatura, y en especial por el creyente. Mis amados, no es justo que nosotros estemos en contravía. Y la pregunta es: ¿no es esto un triste contraste entre la exhortación y la invitación, que es una promesa, es una recompensa de sí mismo, como un sublime y humillante amor antes quienes le sacaron de sus corazones y de la iglesia misma? ¿No es una bonita exhortación, invitación, humillación a que le dejemos entrar en nuestro corazón? El Señor Jesús había sido excluido del primer amor de esta iglesia, de cada creyente, amor profesado cuando el Señor les abrió, óigame bien, su corazón lleno de amor, y sus poderosos brazos con los cuales los recibió y estrechó gozosamente, porque para el Señor es un gozo que todo pecador oiga su palabra y se arrepienta. Pero ellos lo habían olvidado, habían cambiado el fuego del Espíritu Santo, mis amados, por la tibia preocupación espiritual, reemplazada por el desencanto. Se olvidaron del Señor. Su actitud engreída
Su actitud autosuficiente de no tener necesidad de nada los volvió, ¿sabe cómo? Ciegos. Y autosuficiente de no tener necesidad, ciegos para no depender en todo y por todo del Señor Jesucristo. Lo dejaron, óigame bien esto, lo dejaron en la acera de la iglesia, su propia iglesia, hermanos míos, como sucedió con Lázaro, cuando el rico no tuvo ninguna preocupación por su triste condición. Recuerden las llagas y las migajas cuando él estaba en un banquete. La voz de Jesús, mis amados, era una exhortación, y lo es todavía hoy, a toda una comunidad de creyentes, como diciéndoles: no hay alguien en esta iglesia, porque tocó, que quiera tener una relación conmigo. ¿No te parece humillante y amorosa esa invitación, esta actitud aparentemente humillante de nuestro Salvador? Es una invitación a la comprensión doctrinal de que su obra, tanto para la justificación, porque Él nos justifica ante el Padre cuando nos arrepentimos, como por la santificación, porque Él nos santifica cada día, es una iniciativa enteramente divina. Y primero, para ser salvos, hay que oír su voz por medio del mensaje del evangelio, pero debe ser aplicado, oiga bien, al corazón. Una vez usted y yo lo escuchemos, pues es una decisión de cada persona aceptar a Cristo, de restaurar su vida, de volver como el hijo pródigo de nuevo a la persona del Señor. El apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, porque Él se humilló, buscó a Israel. Pero ¿sabe quiénes lo encontraron? ¿Sabe por quién se dejó hallar el Señor? Por usted y por mí, que somos gentiles, no somos del pueblo del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no a los israelitas, no al pueblo escogido solamente, sino a todos los seres humanos, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La comida o banquete prometido por Jesús, a quienes le permiten ingresar, óigame bien, en su corazón, hace referencia a ¿qué? Como un simbolismo oriental, que no podemos olvidar, a una indicación de especial amistad y de relación íntima pactada. Es un simbolismo, así era en ese tiempo. Le hablo de 3 comidas. Los griegos comían delicadamente al desayuno porque tenían que salir a trabajar. Comían en las calles porque el trabajo no les permitía un restaurante. Pero cuando llegaba la noche, ellos alargaban la comida, cenaban con los amigos, con la familia, porque esto era lo más placentero, dado que en el día no pudieron tenerles. Esto es como la antesala de lo prometido por el Señor, cuando dice la palabra en Apocalipsis 19, y usted lo va a buscar allá. Entonces podemos asegurar que el Señor deseaba, como es su anhelo hoy también para nosotros, restaurar la vida espiritual mediante el pacto que Él ofrece, pues desea que quienes le han dado la espalda, sacándole de sus corazones, pasen de ser enemigos y vuelvan a ser sus íntimos amigos. Aleluya, aleluya. El Señor quiere intimar relaciones, quiere entrar a nuestro corazón para cenar espiritualmente. Él no quiere quedarse un ratito, Él quiere quedarse toda la vida. Permitámosle lo que el Señor nos dice en su palabra. La única solución contra la tibieza, mis amados, es volver a admitir al Cristo de la gloria, ese Cristo resucitado, sin exclusión alguna. Combatir la apostasía, ¿con qué? Con la fidelidad. Usted no puede permitir que ingrese la apostasía a su vida ni a la iglesia. Combatir la flojera espiritual con una convicción en su autoridad, porque la palabra de Él es autoritaria, es autoridad, es fuerte, es la única verdad. Combatir la pobreza espiritual con su riqueza.
el frío espiritual con el fuego de su Santo Espíritu. Finalmente quiero decirles algo. Hay una promesa para el creyente vencedor, como él mismo lo expresa: le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Usted lo lee en el versículo 21. Es extraordinario. ¿Sabe por qué dijo el Señor esto? Porque es importante que usted y yo tengamos presente por qué Jesús usa la palabra trono. Y es que un trono oriental era más que un sofá, como un asiento individual. Repito, un trono oriental era más como un sofá que como un asiento individual. Un asiento individual es algo donde no cabe sino usted, pero el sofá caben muchas personas. Así que el que venza, dice el Señor, en esta vida ha de compartir el trono del Cristo vencedor, que es amplio para todos los que se arrepienten. Así como se lo dijo a los creyentes de la Odisea, también a sus apóstoles se lo prometió cuando les dijo: escúchenme bien, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Antes de culminar, quiero compartirles algo importante, pero muy importante para que nunca se le olvide. Es una historia, pero muy particular, que tocó mi corazón. Cuenta la historia de una iglesia, es textual que te lo voy a leer, que en la puerta de su local habían escrito un versículo bíblico que decía, comillas, nosotros predicamos a Cristo crucificado, cierro comillas. Con el tiempo, una parra, o sea, algo que crece afuera, que es de la calle, algo estéril, había ido creciendo a su lado y poco a poco empezó a tapar las palabras del versículo, empezando por el final. Primero cubrió la palabra crucificado, y curiosamente también la iglesia que se reunía en aquel local había dejado de predicar la cruz de Cristo. Luego la parra siguió creciendo y también ocultó la palabra Cristo, algo que una vez más también guardaba relación con lo que ocurría dentro. Ellos habían dejado de hablar de Cristo para centrarse en otro tipo de mensajes más sociales y del gusto de la sociedad moderna. Y finalmente la parra creció hasta tapar la palabra predicamos, lo que también se correspondía con la realidad de esta iglesia. Habían cambiado la predicación de la palabra por otras actividades más entretenidas. ¿Qué quedó al final?, se preguntará usted. Pues solo la palabra nosotros. Cristo ya no estaba allí, solo estaban ellos. Algo parecido a esto era lo que había ocurrido en la iglesia de la Odisea. Hermanos, roguemos al Señor para que no nos suceda a nosotros. Y como conclusión te quiero decir lo siguiente: si bien refinados queremos estar al corazón de Cristo, cual crisol, debemos llegar. Quiero que inclines tu rostro y roguemos al Señor de la gloria, al Cristo resucitado, que nos permita vivir de su mano. Es tiempo de la restauración, dice la palabra. Es tiempo de que nos entreguemos al Señor. Iglesia del Señor, amigo mío, es tiempo de que entreguemos nuestra vida a Jesucristo, que le abramos nuestro corazón. Él está tocando a la iglesia que se ha olvidado, a la iglesia que está pensando en esta época decembrina en otras cosas, que se desconectó de los mensajes de la iglesia, que ya ni siquiera la presencialidad que Dios autoriza de manera relativa vienen, ya no oyen la palabra con la preocupación con que comenzó la pandemia. Ya no hay temor ni a morir, no hay temor de vivir en Cristo
Cristo. Ya no hay temor de lo que suele suceder. Se ha vuelto una costumbre, oh santo Dios, salir a la calle, porque como aquellos se creen autosuficiente, como que nada le va a pasar. Es el tiempo de la prueba, es el tiempo que el Señor nos está diciendo que nos arrepintamos, es el tiempo de no dejar al Señor fuera de nuestro corazón. Las cosas materiales no nos permiten vivir la gloria de Cristo. Señor, agradezco este privilegio de la palabra, y que hoy la gente y la iglesia se arrepiéntete, dice el Señor, porque yo amo y castigo a los que amo, dice el Señor. Y gracias te doy por este privilegio, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Porque es bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Enséñanos, Señor, a darte a ti toda la gloria y la honra. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor.
que tú eres el Señor. Eres el Señor. Nadie como tú. Oh, te damos toda la gloria y la alabanza, poderoso Jesús. Gracias, Señor. Recíbela. Aleluya. Alabaré tu nombre, Señor.